Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Soy su host, Mónica Gronchi, y hoy es martes de Movie Special. Me encantaría saber cómo la están pasando durante la cuarentena, si tienen historias de cuarentena, cualquier cosa graciosa, extraña o curiosa que les haya ocurrido. Recuerden que pueden escribirme a mi Instagram @MonicaGronchi o al Instagram del show @TheQuarantineClubCoolFM y me encargaré de compartir sus historias con todos nuestros oyentes. Como mencioné, hoy es martes de Movie Special. Se estarán preguntando de qué es el special el día de hoy. Bueno, si vieron en Instagram el anuncio, hoy vamos a estar hablando de películas de World War II. El miércoles de la semana pasada tuve un especial de historia, donde mencioné que soy una history geek y que historia era una de mis materias favoritas en la escuela. Bueno, ese día, el miércoles pasado, hice un countdown de major events en World War II o los eventos que definieron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto y más me inspiró a hacer este movie special. World War II movies o películas que toman lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Ojo, no todas las películas de las que hablaré son dramas. Incluí otros géneros también. Sé que hay mucha gente a la que no necesariamente le gusta ver películas tristes o súper dramáticas o medio depressing. Pero siento que hay películas que no solo son súper informativas y educativas, sino que nos brindan un psychological insight sobre estos tiempos. Y creo que mostrándonos estas diferentes historias desde diferentes puntos de vista, logran o al menos buscan crear empatía en nosotros. Las películas en el top 5 de hoy son Schindler's List de 1993, The Boy in the Striped Pajamas de 2008, Inglourious Basterds de 2009, The Imitation Game de 2012 y mi favorita del año pasado, Jojo Rabbit. Pero antes, un poco de historia. Como esta semana no estamos hablando de un género específico y ustedes saben que a mí me gusta hablar un poquito del género y sus características, hoy no podemos hacer eso, así que me parece que un poquito de historia sobre, no los main events, pero cosas importantes. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Recordemos que en medio de la guerra, unas cuantas potencias que estaban en el eje se pasaron para los aliados y pues así fue como quedó todo el mundo en contra de Alemania. Pero sigamos. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa. Esto produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y el Commonwealth contra el Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941,
Merced a una serie de fulgurantes campañas militares y firma de tratados, Alemania conquistó y sometió a gran parte de Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartían fronteras en el oeste. El Reino Unido y el Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, iniciando así la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, en la que desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio de Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía expandir sus dominios en el sudeste asiático, atacó a los Estados Unidos y a las posiciones europeas, francesas, británicas y neerlandeses en Asia y el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. El avance de las fuerzas del eje fue detenido por los aliados en 1942 tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del eje en el norte de África y en la decisiva batalla de Stalingrad. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de concentración. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945 cuando Japón aceptó la rendición incondicional. Y esto fue un poco de historia aquí en The Quarantine Club. Ahora sí, arranquemos con nuestra primera película en la lista, Schindler's List, o La Lista de Schindler. Es una película dramática e histórica estadounidense de 1993 basada en la novela El Arca de Schindler del escritor australiano Thomas Keneally, dirigida y coproducida por Steven Spielberg y con guión de Steven Salian. El filme relata un periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario de etnia alemana que salvó de morir en el Holocausto a más de 1000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores de sus fábricas. Los papeles protagonistas son interpretados por Liam Neeson como Schindler, Ralph Fiennes como el oficial de la SS Amon Goth y Ben Kingsley como el contable judío Isaac Stern. Desde 1963 se estaban barajando ideas para recrear en el cine la historia de los llamados judíos de Schindler. Paul Dick Pfefferberg fue uno de esos judíos. Convirtió en su misión vital contar la historia de Schindler. Steven Spielberg se interesó por los hechos después de que Sid Sheinberg, directivo de Universal Pictures, le enviara una reseña crítica sobre El Arca de Schindler. La productora Universal compró los derechos de la novela, pero Spielberg, que no se veía preparado para dirigir una historia sobre el Holocausto, trató de pasar el proyecto a otros directores antes de decidirse finalmente a dirigirlo él. El rodaje de la película tuvo lugar en Cracovia, Polonia, durante 72 días en el año 1993. Spielberg filmó en blanco y negro
y le dio un tono documental en busca de conferir realismo a la historia. El director de fotografía Janusz Kaminski quiso dar a las imágenes de la película un sentido atemporal. John Williams compuso la galardonada banda sonora y el violinista Isaac Perlman interpretó el tema principal. La premiere de La lista de Schindler se celebró el 30 de noviembre de 1993 en Washington, D.C. y el estreno en salas de cine de Estados Unidos el 15 de diciembre. Es considerada por muchos como una de las mejores películas en la historia del cine. El filme de Spielberg fue también un éxito de público, ya que tuvo un budget de 22 millones y recaudó en taquilla 321.3 millones. Fue galardonada con 7 premios Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora, así como otras muchas distinciones, entre ellas 7 BAFTA y 3 premios Globo de Oro. En 2004, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine y en 2007, el American Film Institute la incluyó en el puesto 8 de su lista de las 100 mejores producciones estadounidenses de la historia. Creo que esto lo dice todo. Es una increíble película. Si te encanta el cine, tienes que verla. Si no la has visto, perdonado, ve a verla. Es una película que puede tener su propio programa, su propio documental para hablar de ella. Hay muchas entrevistas en YouTube que se las recomiendo, es súper interesante. Y también ver el proceso de el genio que es Steven Spielberg. La recomiendo. De la lista de hoy, es una de las películas más tristes. Así que por eso comienzo con esa y después ya nos vamos con un poquito menos triste. Pero la verdad es que 100% recomendada si no la han visto. Y si ya la vieron hace mucho tiempo, vuélvanla a ver. A lo mejor encuentran cosas nuevas. Síguenos en Instagram @TheQuarantineClubCoolFM. Desde la comodidad de tu casa y por banca en línea puedes realizar tus pagos de seguro de auto, vida u otro. Consulta a tu banco. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club. Hoy es martes de Movie Special. Hoy World War II Movies, todos de diferentes géneros. En el bloque pasado hablamos de Schindler's List. Pasemos a la segunda película en nuestra lista, The Boy in the Striped Pajamas, o El niño con el pijama de rayas. Es una película dramática dirigida por Mark Herman, basada en la novela homónima de John Boyne. Al igual que en la novela, aunque con ligeros cambios, se describe el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de un niño. El argumento es el siguiente. A través de los ojos inocentes de Bruno, el hijo de 8 años de un comandante en un campo de concentración alemán, una amistad prohibida con un niño judío al otro lado de la cerca del campo tiene consecuencias sorprendentes e inesperadas. De producción británico-estadounidense, fue presentada en la edición número 56 del Festival de Cine de San Sebastián el 19 de septiembre de 2008. Los protagonistas son Asa Butterfield, Jan Scanlon, Vera Farmiga, David Thewlis y Rupert Friend. La música fue compuesta por James Horner. La verdad es que tiene un soundtrack súper bonito. El rodaje de la película tuvo lugar en Budapest, Hungría. David Heyman, conocido como el productor de toda la serie de películas de Harry Potter, contó con la colaboración, entre otros, de Justin Pollard como asesor histórico, literario y de caracterización de personajes. The Boy in the Striped Pajamas tiene una calificación de aprobación del 63% en la página Rotten Tomatoes y tiene una calificación promedio de 6.2 de 10. El consenso crítico del sitio dice: una película familiar, conmovedora e inquietante
que trata el Holocausto de una manera deslumbrante e inusual y tiene un brutal golpe final de un giro. En Metacritic, la película tiene una puntuación normalizada de 55 de 100 basada en 28 críticas. Son críticas mixtas o promedio. James Christopher de The Times se refirió a la película como una película que afecta enormemente. Importante también. Kelly Jane Torrance en el Washington Times dijo que la película era conmovedora y bellamente contada. Les quiero decir un poquito sobre por qué tuvo críticas mixtas. Como lo dice el mejor periodista de The New York Times, Manohla Dargis, dice que la película trivializó, pasó por alto, disfrazó, explotó comercialmente y secuestró el Holocausto por una tragedia sobre una familia nazi. La verdad es que entiendo su parte, entiendo lo que ella dice. Personalmente es una película que a mí me gustó porque comparte el punto de vista de un niño, lo cual usualmente no es explorado en películas de la Segunda Guerra Mundial o las personas que eran niños en esos tiempos, la verdad es que no hablan de esos temas. Mi abuelo vivía en Europa cuando todo esto estaba pasando y la verdad es que si uno le pregunta, nunca quiere hablar del tema. Yo cuando fui a Italia y conocí al resto de sus hermanos, me enteré de muchas cosas que yo ni tenía idea que él había vivido. Así que a mí me gusta la película en ese sentido, pero hay que respetar pues las críticas mixtas, pero la única manera que ustedes van a saber si les gusta o no o qué piensan es si la ven y la recomiendo 100%. Esta película estuvo nominada al premio Goya en el 2009 como mejor película europea. Se me pasó decir que el presupuesto de esta película fue solo de 12.5 millones y recogió en taquilla 44.1 millones. Tengo unos cuantos datos curiosos sobre esta película y el libro. Esta película salió en el 2008, el libro salió en el 2006. Yo cuando vi esta película en el cine, porque me acuerdo, fue súper inquietante. Una de mis amigas, la amiga con la que fui, se quería salir del cine porque no aguantaba esa inquietud. Y me acuerdo que tuvimos que ver casi que el final de la película paradas en el pasillo, porque yo la verdad es que no me gusta irme de películas, jamás. Pero bueno, cierro paréntesis. Al parecer, cuando salió el libro y mucha gente lo leyó y le dio críticas súper bonitas y algunos hasta lo confundieron, o sea, pensaban que era una historia real, muchos institutos y gente con posición importante empezaron a desmentir esto, pues que la historia era simplemente una historia y muchos criticaron cómo esta novela pudiese afectar el aprendizaje sobre un evento tan importante como el Holocausto, porque al parecer hicieron un estudio, el Centro Cultural Judío de Londres realizó una encuesta en la que el 75% de los encuestados pensaban que la novela de Boyne se basaba en una historia real y muchos estudiantes también pensaron que el final de la película, porque no voy a decir qué es, fue lo que provocó el fin a los campos de concentración. Esto obviamente no fue así. Es más, el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau comentó en el 2020 que la novela debe ser evitada por cualquiera que estudie o enseñe sobre el Holocausto. O sea que no solo por ser una historia que trata de niños significa que los niños la tengan que leer o la tengan que ver. Es más, yo cuando la vi ya estaba grande y había aprendido todo sobre el Holocausto y pues sabía que era una historia ficticia, así que esto es importante. No es una película familiar ni para niños que no han aprendido todavía sobre el Holocausto. El protagonista de la película, Asa Butterfield, fue una revelación para Hollywood y el niño, la verdad me acuerdo, excelente. Y yo lo empecé como que a seguir su carrera y veía todas las entrevistas y él decía en las entrevistas que a él le había gustado la experiencia, que había sido divertido, pero que él no quería actuar más. Entonces yo pensé que iba a ser de estos niños que wow, actúa una vez, lo hace súper bien y después no actúa nunca más. Bueno, les cuento que este fue a protagonizar Hugo de Martin Scorsese y está en el show de Netflix
Sex Education, que apenas salió la primera temporada, en menos de un mes ya había sido renovada para una segunda y ahorita mismo estamos esperando la tercera. Así que ya saben, The Boy in the Striped Pajamas, se las recomiendo 100%. Me pueden escribir al 6301-2810, el WhatsApp de Cool FM, cuando la vean y me dicen, ¿ustedes qué piensan? ¿Son parte de esos mixed reviewers? ¿Les gustó o no? Me encantaría saber sus comentarios. A mí me encanta dialogar sobre películas. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club con nuestro martes de Movie Special. Hoy World War II Movies. Ya hablamos de Schindler's List y The Boy in the Striped Pajamas. Es momento de hablar de una de mis películas favoritas, no en el top 5 de hoy, pero en general, Inglourious Basterds. Inglourious Basterds es una película de 2009 escrita y dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Brad Pitt, Christoph Waltz y Melanie Laurent, titulada Malditos Bastardos en España y Bastardos sin Gloria en Hispanoamérica. La película es una ficción ucrónica sobre la Alemania nazi. El estilo recuerda al spaghetti western, al que ya he mencionado en este programa, y al cine bélico italiano de los años 1960. Christoph Waltz, quien interpretó al Standartenführer Hans Landa, recibió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, el premio al mejor actor de reparto del Sindicato de Actores SAG Awards, el Globo de Oro y Oscar en la misma categoría. La película cuenta una historia alternativa de dos complots para asesinar a los líderes de la Alemania nazi. Uno planeado por Shoshana Dreyfus, Melanie Laurent, una joven propietaria de cine judío francés, y el otro por un equipo de judío estadounidenses, soldados liderados por el primer teniente Aldo Rain, Brad Pitt. Christoph Waltz coprotagoniza como Hans Landa, un coronel de la SS que rastrea el grupo de Rain y está conectado con el pasado de Shoshana. El título de la película fue inspirado por el spaghetti western del director italiano Enzo Castellari, The Inglourious Basterds, de 1978. Tarantino escribió el guión en 1998, pero luchó con el final y eligió en su lugar dirigir la película de dos partes, Kill Bill. Después de dirigir Death Proof en 2007, Tarantino volvió a trabajar en Inglourious Basterds, una coproducción de los Estados Unidos y Alemania. La película comenzó su fotografía principal en octubre de 2008 y fue filmada en Alemania y Francia con un presupuesto de producción de 70 millones. Se estrenó el 20 de mayo de 2009 en el Festival de Cine de Cannes, edición número 62, y recibió un gran estreno en los cines de Estados Unidos y Europa en agosto de 2009 por The Weinstein Company y Universal Pictures. Inglourious Basterds recaudó más de $321 millones en los cines de todo el mundo, por lo que fue la película más taquillera de Tarantino hasta ese momento, hasta que Django Unchained de 2012 y Once Upon a Time in Hollywood de 2019 la superaron en la taquilla. Tarantino pasó poco más de una década creando el guión de la película porque, como le dijo a Charlie Rose en una entrevista, se volvió demasiado valioso sobre la página, lo que significa que la historia siguió creciendo y expandiéndose. Tarantino vio el guión como su obra maestra en proceso, por lo que sintió que tenía que convertirse en lo mejor que había escrito. En el 2002, descubrió que Inglourious Basterds era una película más grande de lo que había planeado y vio que otros directores estaban trabajando en películas de la Segunda Guerra Mundial. Tarantino había producido 3 guiones casi terminados, proclamando que era uno de los mejores escritos que he hecho, pero no pude encontrar un final. Luego pasó a dirigir la película de 2 partes Kill Bill. Después de completar Kill Bill, Tarantino volvió a su primer borrador de la historia y consideró convertirlo en una miniserie. En cambio, recortó el guión usando su guión para Pulp Fiction como guía de longitud. La premisa revisada se centró en un grupo de soldados
que escapan de sus ejecuciones y se embarcan a una misión para ayudar a los aliados. Describió a los hombres como no los tipos de héroes normales que se lanzan a un gran problema en la Segunda Guerra Mundial. Tarantino planeó comenzar la producción en 2005. En noviembre de 2004 retrasó la producción. En su lugar tomó un papel de actor en la película occidental de Takashi Miike, Sukiyaki Western de Django, y tenía la intención de hacer una película de Kung Fu completamente en mandarín. Este proyecto fracasó. Dirigió Death Proof en 2007 antes de volver a trabajar en Inglourious Basterds. Como mencioné, el título fue inspirado por The Inglourious Basterds de Enzo Castellari, y cuando se le pidió una explicación de la ortografía durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Cannes, Tarantino dijo: "Nunca voy a explicar eso. La de Tarantino se escribe Inglourious Basterds con una E en vez de una A". Más tarde comentó en el Late Show with David Letterman que Inglourious Basterds es una ortografía de Quentin Tarantino. Tarantino ha dicho que la escena de apertura de la película en la que Landa interroga al productor lechero francés es su cosa favorita que él ha escrito. His favorite thing that he has ever written. La verdad es que, bueno, David Letterman tenía este show hasta hace unos cuantos años, así que puede ser que todavía no había escrito Django o Once Upon a Time in Hollywood, pero años después yo puedo confirmar ese statement. Esa escena es la mejor escena de Tarantino en el mundo. La verdad es que cuando yo fui al cine a verla, me senté y dije: wow, esta película se va a ganar un Oscar. Esta persona interpretando a este coronel se va a ganar un Oscar. Y pues así pasó. Ahora un poquito sobre el casting. Tarantino originalmente buscó que Leonardo DiCaprio fuera elegido como Hans Landa antes de decidir que el personaje tenía que ser interpretado por un actor nativo de habla alemana. Quiero que sepan que en unas cuantas entrevistas, porque esta, como dije, es una de mis películas favoritas, así que he visto demasiadas entrevistas, Quentin Tarantino dijo que cuando estaban haciendo el casting para Coronel Hans Landa, él sentía que simplemente había escrito un papel que no iba a ser interpretable, si eso es una palabra, porque el personaje hablaba tantos idiomas y era tan especial que él dijo: yo nunca voy a encontrar un actor que pueda hacer esto. Creo que escribí algo que no va a ser posible. Y bueno, llegó Christoph Waltz, y la verdad que ese papel era simplemente para él. Como ya mencioné, se ganó todos los premios ese año. Tarantino también le pidió a Adam Sandler que interpretara el papel de Donnie Donowitz, pero Sandler se negó debido a conflictos de horario con la película Funny People. Eli Roth fue elegido para el papel. Eli Roth, fun fact, dirigió la película dentro de la película Orgullo de la Nación. ¿Se acuerdan que están todos los nazis en el cine viendo una película? Bueno, esa película que se ve ahí la dirigió Eli Roth y utilizaron 300 extras. El director también quería al actor Simon Pegg en la película como el teniente Archie Hickox. Se vio obligado a abandonar debido a dificultades de programación con la adaptación de Tintin de Spielberg. El actor irlandés-alemán Michael Fassbender comenzó las negociaciones finales para unirse al elenco como Hickox en agosto de 2008, aunque él originalmente audicionó para el papel de Landa. BJ Novak de The Office también fue elegido en agosto de 2008 como soldado de primera clase de Smithson Utivik, un soldado de construcción ligera nacido en Nueva York. Les cuento otro fun fact del casting. Diane Kruger, que interpretó a Bridget von Hammersmark, la actriz, originalmente tuvo que luchar por ese papel, ya que ella, cuando se enteró del breakdown de Tarantino, ella dijo que ella iba a interpretar este papel, y Tarantino le dijo que la verdad él quería a una actriz alemana auténtica, y ella tuvo que comprobar que, sin embargo, sin duda, ella es en verdad alemana. Y bueno, al final le dio el papel a ella. ¿Sabían que Melanie Laurent era conocida en Francia, pero no en Hollywood,
Tarantino le encantó como ella leyó, tuvo 3 rondas de audiciones y él decía que él quería descubrir a alguien nuevo. Melanie no hablaba casi nada de inglés y tuvo que aprender a hablar inglés para poder interpretar al papel de Shoshana en Inglourious Basterds, y la verdad, un papel inolvidable. En Rotten Tomatoes, Inglourious Basterds tiene un 89% de approval rating, críticas positivas, y tiene un promedio de 7.8 de 10. En Metacritic tiene una puntuación de 69 de 100 basada en 36 críticas, que indica críticas generalmente favorables. Y un público encuestado por CinemaScore le dio a la película una calificación promedio de A- en una escala de A+ a F. Yo le doy A+. Las reacciones iniciales de los críticos en el Festival de Cannes cuando estrenó fueron mixtas, pero la película recibió un standing ovation de 8 a 11 minutos por parte de los críticos después de su primera proyección. Y un último dato curioso de Inglourious Basterds es que los materiales promocionales de la película fueron censurados en Alemania. Las swastikas tuvieron que ser eliminadas de todas las versiones alemanas y de los carteles de la película, ya que retratar símbolos nazis está prohibido en Alemania. Es importante mencionar que, además de ganarse el Oscar, Christoph Waltz fueron nominados a 8 premios y Tarantino se ganó uno por Mejor Guión Original. Así que ya saben, Inglourious Basterds, 100% recomendada. Si eres fan de Tarantino, sé que la has visto más de 10 veces, mírala una vez más y pues ya saben, Inglourious Basterds es un must watch. Sé parte del Quarantine Club. Escríbeme cómo te entretienes en casa a mi Instagram @monicagronchi o a nuestro WhatsApp 6301-2810. ¿Se te olvidó pagar la placa de tu auto? Puedes realizar el pago por banca en línea. Consulta a tu banco. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club con nuestro World War II Movie Special. Ya hablamos de Schindler's List, The Boy in the Striped Pajamas, Inglourious Basterds y ahora The Imitation Game. The Imitation Game es una película dramática histórica británica de 2014 dirigida por Morten Tyldum y escrita por Graham Moore, basada en la biografía de 1983 Alan Turing, The Enigma de Andrew Hodges. El título de la película cita el nombre del juego que Alan Turing propuso para responder la pregunta ¿Can machines think? ¿Pueden pensar las máquinas? En su artículo seminal de 1950, Maquinaria e Inteligencia Informática. Está protagonizada por Benedict Cumberbatch como el criptoanalista británico Alan Turing, quien descifró los mensajes de inteligencia alemanes para el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial. También la protagonizan Keira Knightley, Matthew Good, Rory Kinnear, Charles Dance y Mark Strong. El guión encabezó The Blacklist, la lista negra anual para los mejores guiones de Hollywood no producidos de 2011. The Weinstein Company adquirió la película por $7 millones en febrero de 2014, la cantidad más alta jamás pagada por los derechos de distribución de los Estados Unidos en el European Film Market. Fue lanzada en los cines de los Estados Unidos el 28 de noviembre de 2014. The Imitation Game recaudó más de 233 millones en todo el mundo con un presupuesto de producción de 14 millones, por lo que es la película independiente más taquillera de 2014. Recibió 8 nominaciones en los premios de la Academia, ganando Mejor Guión Adaptado. Obtuvo 5 nominaciones para los premios Golden Globe y 3 nominaciones en los Screen Actors Guild, los SAG Awards. También recibió 9 nominaciones a los premios BAFTA y ganó el premio People's Choice en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La película fue criticada por algunos por su descripción inexacta de los acontecimientos históricos y por minimizar la homosexualidad de Turing. Sin embargo,
la Organización de Defensa de los Derechos Civiles LGBT, la campaña de derechos humanos, la honró por llevar el legado de Turing a una audiencia más amplia con su enfoque sutil y realista. Esta película es increíble. La verdad es que era una historia que se mantuvo secreta por casi 50 años. Y bueno, cuenta la historia de cómo Turing con su equipo logran descifrar a Enigma, la máquina que tenían los alemanes para comunicarse entre sí. Y bueno, esto la verdad se puede decir que la máquina creada por Alan Turing fue la primera computadora o la base para las primeras computadoras. Es una película súper bonita, la música fue compuesta por Alexander Desplat. Tras el perdón real otorgado por el gobierno británico a Turing el 24 de diciembre de 2013, los realizadores lanzaron la primera fotografía promocional oficial de Cumberbatch en el personaje junto a esta gran noticia. The Imitation Game tiene un score en Rotten Tomatoes de 90%, Certified Fresh. Tiene un promedio de 7.7 de 10. En Metacritic, la película tiene una puntuación de 73 de 100 basada en 49 críticas, generalmente favorables. La película recibió una calificación promedio muy rara de A+ de la firma de investigación de mercado CinemaScore. Y una calificación de recomendación definitiva del 90% de su audiencia principal. También se incluyó tanto en el National Board of Review como en Top 10 Films of 2014 del American Film Institute. La película tuvo súper buenos reviews. I agree with that 100%. Es una súper buena película con una historia muy importante que pues mucha gente no conocían, y era un ser brillante que lastimosamente por ser homosexual fue muy castigado y luego pues se quitó la vida. Solo imagínense todo lo que este hombre hubiese hecho si hubiese vivido una larga vida sin ser discriminado. Recomiendo esta película un 100%. Ahora me gustaría pasar a mi película favorita de 2019, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit es una película de comedia dramática escrita y dirigida por Taika Waititi, basado en el libro Caging Skies de Kristin Lunens. Roman Griffin Davis es el personaje principal. Johannes Jojo Besla, un miembro de la juventud de Hitler que descubre que su madre, Scarlett Johansson, está escondiendo a una niña judía, Thomasine Mackenzie, en su ático. Luego debe cuestionar sus creencias mientras trata con la intervención de su amigo imaginario una versión fantasiosa de Adolf Hitler, interpretado por el director y escritor Taika Waititi. La película también está protagonizada por Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen y Sam Rockwell. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto el 8 de septiembre de 2019, donde ganó el premio People's Choice. Jojo Rabbit fue lanzada en Estados Unidos el 18 de octubre de 2019 y en Nueva Zelanda el 24 de octubre de 2019. En su mayoría recibió elogios, especialmente por las actuaciones, la dirección, el guión, el corazón, el estilo visual, partitura musical, valores de producción, pero también recibió unas cuantas críticas negativas por su interpretación cómica de los nazis. Jojo Rabbit fue elegida por el National Board of Review y el American Film Institute como una de las 10 mejores películas del año. En la edición número 92 de los premios Óscares, la película recibió 6 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto para Scarlett Johansson y ganó Mejor Guión Adaptado. En los Golden Globes fue nominada a Mejor Película Musical o Comedia y Mejor Actor Musical o Comedia para Roman Griffin Davis. La película tuvo un presupuesto de 14 millones y recogió en la taquilla 90 millones. Fue un éxito.
Unos cuantos fun facts y datos curiosos de esta película vienen de yo ver tantas entrevistas porque sí, fue mi película favorita de 2019 y también está en mi top 5 of favorite films y definitivamente un poquito más que Inglourious Basterds. Pero bueno, vamos con los fun facts. Taika Waititi le dio las gracias a su madre ya que ella fue la que tenía el libro Caging Skies y se lo dio a Taika para leer para ver si él estuviese interesado en hacer una película. Dice Taika que él trabajó en este guión por muchos años y luego simplemente lo metió en un cajón y no lo volvió a ver por un buen rato y después de unos años dice que él abrió el cajón, leyó el libreto y luego fue a su computadora y borró todo el libreto viejo y se puso a escribir solo lo que él se acordaba de haber leído porque eso le iba a indicar cuáles eran los aspectos más importantes y qué haría un buen libreto. También dice que fue muy agradecido con Fox Searchlight por producir la película porque él tenía esta historia, pero cómo él podía ir frente a grandes ejecutivos y decirles la premisa de la película. Es de que bueno, es de este niño que está en el Hitler Youth y su mejor amigo imaginario es Hitler. Es como que nadie te diría que hacía eso y que simplemente él no tenía una premisa para esto, sino el libreto tenía que hablar por él mismo. The script had to speak for itself, así que por eso él se enfocó tanto en que estuviera perfecto. Otro dato curioso, mencioné que Hitler es interpretado por Taika Waititi, el director y escritor. Dice que él no tenía interés de retratar a Hitler con ninguna precisión. Screw this guy, dijo. Mientras que participaba en la mesa de redonda que hacen en The Hollywood Reporter, Waititi reveló que la versión de Hitler que escribió y retrató no comparte nada con el tipo real, aparte del bigote. Es evocado de la mente de un niño de 10 años, por lo que solo puedes saber lo que sabe un niño de 10 años. No tenía interés en escribir una representación auténtica o incluso cuando lo interpreté no tenía ningún interés de hacer el esfuerzo o hacer la investigación porque simplemente no creía que se lo mereciera. Solo hubo un momento en el que usé alguno de sus discursos de uno de sus rallies. Este momento en que se pone muy serio es realmente como si la conciencia de Jojo lo intentara. Este tipo de lado oscuro de su conciencia tratando desesperadamente de aferrarse a él. Y todo lo demás intenté escribirlo como visiones de mí mismo allí y como solía pensar en él cuando era niño y como los niños perciben el mundo. Todo eso se filtra a través de ese personaje. Quería contar una historia sobre niños que presenciaron el comportamiento de adultos, especialmente en tiempos de conflicto y guerra, porque nunca había visto películas como esa. Nunca había visto películas en las que se contara realmente a través de la lente de un niño. Se volvió particularmente importante para mí después de convertirme en padre y al darnos cuenta de que los niños nos vigilan constantemente. Siempre nos buscan consejos, sabiduría y lecciones de vida, y a veces le fallamos, pero cuando realmente le fallamos es en tiempo de guerra. La guerra es una cosa tan estúpida y no tiene sentido, y cuando los niños nos ven comportarnos de esta manera, solo perpetúa el comportamiento. Waititi también reveló en esta entrevista que se inspiró para hacer Jojo Rabbit después de leer una estadística de que el 41% de los estadounidenses y el 66% de los millennials estadounidenses nunca habían oído hablar de Auschwitz. Eso realmente me sorprendió porque sentí que al final de la guerra dijeron: nunca deberíamos permitir que esto vuelva a suceder, nunca lo olvidaremos, y es 2019 y parece que estamos empezando a olvidar. El cineasta agregó que esperaba que la película continuara la conversación y mantuviera vivos los recuerdos de aquellos perdidos en el Holocausto. La madre de Taika Waititi es judía y por eso él sentía una aferración especial con esta historia. Yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que les acabo de leer, que es quotes de Taika en las entrevistas que he visto, porque es lo mismo que hablaba cuando hablé de The Boy in the Striped Pajamas. Siento que en verdad no hay otras películas que hablen del punto de vista de un niño, y menos en estos tiempos, pero esta película la verdad es que te ayuda a comprender y entender lo difícil que es para un niño ir en contra de lo que sabe. Él era un niño que había crecido, solo le decían que tenía que querer a Hitler, entonces eso era lo único que él sabía, hasta que aprende lo contrario, y la película es él aprendiendo a que el odio está mal y
Es una película increíble. Yo puedo hablar de esta película por horas y horas y horas. De todo, del vestuario, de la cinematografía, de la actuación, del guión. Pero creo que esto que leí de Taika Waititi, este direct quote, describe mi pensamiento perfectamente. Así que si no han visto Jojo Rabbit, 100% recomendada. Salió en el 2019, así que debe estar available en todas las plataformas. Lastimosamente hemos llegado al final del World War II Movie Special. Espero que hayan disfrutado y aprendido un poquito de los datos curiosos o que se animen a ver unas cuantas de estas películas, ya que algunas son ficción, pero algunas son inspiradas en historias reales como Schindler's List y The Imitation Game. Si quieren escuchar otro movie special, recuerden que pueden entrar a nuestra página de YouTube, la cuenta de Grada Radio, y seguir el playlist de The Quarantine Club. Los espero mañana a las 3 de la tarde con un super programa, no se lo pueden perder. Soy Mónica Gronchi y me despido por hoy. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.